vesprada a tots i a totes. Aviat estic molt content de veure cares que fa temps que no veia en tot este tema i l'any que han passat de la pandèmia. Poquet a poquet anem així. Bueno, en primer lloc, vos agraïs l'assistència perquè avui ens anem a presentar el diagnòstic del PUAM, el Pla Urbà d'Acció Municipal. Iniciar un projecte per a construir el poble que volem que sistema aquí i per això el necessitem a tots i a totes per a dissenyar-lo. Què és el PUAM? No vas a estallar-me molt perquè... De desenvolupament sostenible entre els que estan el fi de la pobresa, la salut i el benestar de les energies sostenibles o l'actuació pel clima, entre altres. Objectius que tots tenim la responsabilitat de complir per arribar a dissenyar una societat més justa, inclusiva, saludable, intel·ligent i sostenible. El PUAM és un projecte que està viu, per a que tots els que estem ací aportem idees i puguem aconseguir fer de Silla un poble més accessible, més integrador, en definitiva un poble millor, una ciutat de futur que ha de ser l'herència que deixarem per als nostres fills. Per a preparar aquests projectes s'ha comptat amb professionals en la matèria, s'ha comptat amb Alejandra García i en aquest cas també s'ha comptat amb Amparo Román, dos professionals d'una empresa que representaran, que són els que estan ajudant-nos per a fer aquest projecte de futur. El PUAM és un document que serà, com dia abans, el model d'actuació municipal per a preparar altres projectes. És el carro de creixement que està dient anteriorment i la recuperació econòmica local i continuar desenvolupant el turisme i el teixit empresarial del nostre poble, potenciant els nostres recursos naturals. I ara, sense més preàmbuls, anem a escoltar l'equip de professionals de l'empresa IDOM que ens explicarà la fase en la qual es trobem. I com no, després tindreu l'oportunitat tots i totes de poder aportar vostres idees, suggerències i fer les preguntes que tingueu que fer. Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra assistència i desitge que aquesta presentació siga de vostre interès. Moltes gràcies i molt bona vesprada. Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta primera sesión de participación del Plan Urbano de Actuación Municipal de Silla. El objetivo de la sesión de hoy es hablar sobre estas tres temáticas. Por un lado, abordaremos qué es el PUAM. Por otro lado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que a todos nos suenan, que están muy en boca en estos tiempos. Y por otro lado, haremos la presentación del diagnóstico del municipio, enmarcado en este Plan Urbano de Actuación Municipal. Pues como decía el alcalde, este Plan Urbano de Actuación Municipal se enmarca en la convocatoria del Plan de Inversiones de la Diputación de Valencia, con el objetivo de incorporar los objetivos establecidos por la Agenda 2030 y las prioridades futuras respecto a obras y servicios de nuestro municipio, para que sea más habitable, justo, inclusivo, saludable, inteligente y sostenible. Como podemos ver, hay tres fases diferenciadas. La fase 1 de diagnóstico en la que hemos estado trabajando hasta el momento, una fase 2 de definición de objetivos y una fase 3 que será el plan de implementación. En toda la fase se contempla la participación y por eso estamos aquí hoy. Ahondando en el detalle de las tareas a realizar en cada una de las fases, podemos ver que en la que nos encontramos ahora, que es el diagnóstico, nosotros hemos hecho un análisis del área urbana en todas estas temáticas. Hemos hecho una predefinición de problemas y retos y hemos hecho un preanálisis de un DAFO, tanto a nivel interno, lo que podrían ser debilidades y fortalezas del municipio, como a nivel externo, amenazas y oportunidades. Como comentamos, es un primer análisis que se ha hecho con un grupo de trabajo multidisciplinar que presentaremos a continuación y que estamos abiertos a enriquecerlo con todas las aportaciones vuestras. Y así poder identificar las áreas de actuación prioritarias y las necesidades de nuestro municipio.
Y este es el grupo de trabajo multidisciplinar con personal técnico del ayuntamiento experimentado con más de 20 años en estas 4 áreas. Por un lado, el área de comercio e industria, el área de juventud, deportes y cultura y el área de territorio y urbanismo y, por último, el área de turismo y comunicación institucional. Para alcanzar el desarrollo sostenible es fundamental armonizar 3 elementos básicos. Por un lado, el crecimiento económico, por otro lado, la inclusión social y, por otro lado, la protección medioambiental, que se encuentran interrelacionados y son esenciales para el bienestar de las personas y del conjunto de la sociedad. Desde 2015, la Agenda 2030 establece una visión de acción global, con 17 ODS y 169 metas definidas y desarrolladas a través de un diálogo sin precedentes entre los Estados miembros de la Organización Nacional de la ONU, las autoridades locales, la sociedad civil, el sector privado y otros. Es necesario enfatizar la dimensión local de los ODS, en particular en cuanto a la prestación de los servicios básicos y la promoción de un desarrollo territorial integrado, inclusivo y sostenible. A continuación, vamos a ahondar un poco más en cada uno de los ODS. El ODS 1, poner fin a la pobreza, aumentar ingresos de las personas pobres y garantizar el acceso a los servicios básicos. El ODS 2, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, con el objetivo de asegurar que las personas puedan adquirir de forma asequible alimentos nutritivos. El ODS 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, ayudando a vivir más tiempo y en mejores condiciones. El ODS 4, garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje, proporcionando acceso a las personas, a la educación, a la formación y al pleno desarrollo de su potencial. El ODS 5, garantizar la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y niñas, acabando con la violencia y la discriminación para que tengan las mismas oportunidades en todos los ámbitos de su vida. El ODS 6, garantizar la disponibilidad de la gestión sostenible del agua y el saneamiento, asegurando que todas las personas tengan acceso a agua potable limpia y a instalaciones sanitarias. El ODS 7, garantizar el acceso a una energía verde, asequible, segura, sostenible y moderna para todos. El ODS 8, promover un crecimiento económico sostenido e inclusivo y el trabajo decente para todos, creando puestos de trabajo dignos y oportunidades económicas para todos. El ODS 9, construir infraestructuras resilientes, promover una industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, garantizando que se disponga de infraestructuras necesarias de conexión. El ODS 11, reducir la desigualdad entre las personas más ricas y las más pobres. El ODS 11, que es como el ODS clave en todo esto, que es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, situando a las ciudades en el centro del desarrollo sostenible en un mundo cada vez más urbanizado. Y ya el último bloque, el ODS 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible, reduciendo el impacto en nuestro planeta, produciendo y consumiendo solamente lo que necesitamos. El ODS 13, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático, gestionando los efectos del calentamiento global. El ODS 14, conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos, en definitiva protegiendo las costas y los océanos. El ODS 15, promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. Concretamente, proteger la fauna y los recursos naturales. El ODS 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas e instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, manteniendo la seguridad de las personas y garantizando que el Gobierno trabaja de forma efectiva y justa. Y por último, el ODS 17, fortaleciendo los medios de ejecución y revitalizando la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, colaborando a nivel global
para alcanzar los ODS y hacer realidad la Agenda 2030. A continuación le paso la palabra a mi compañera Amparo. Hola, buenas tardes. Digo, ¿se ha acoplado algo? Ya está, perdón. Pues bueno, todo esto que paso al siguiente. Sí. Ahora pasamos al diagnóstico, pero sí que queríamos hacer un poco hincapié en que todos estos ODS son importantes y SILLA puede contribuir a ellos. Cada municipio español, en su medida, contribuye a estos ODS y los ODS son buenos para el desarrollo del municipio. Entonces, hemos puesto una mirada hacia el futuro y un poco lo que hemos hecho es basarnos. Bueno, en primer lugar, hemos hecho un análisis de distintos ámbitos del municipio. Esto es simplemente una muestra de algunos de los ámbitos que se han analizado, pero después pues, habrá un documento más desarrollado donde se detalle todo. Y sí que queríamos recalcar que hemos estado bastantes meses trabajando en esto. Lo que se ha hecho es, desde el equipo de IDOM, pues trabajar todos los datos objetivos y de fuentes oficiales, pero se ha querido complementar con bastantes sesiones con el grupo técnico multidisciplinar del Ayuntamiento para que esa visión que ellos tienen, habiendo trabajado más de 20 años para SILLA, que es una visión con un conocimiento muy cercano a SILLA, pues aportara un valor añadido y realmente pudiéramos localizar esos ODS en SILLA. Entonces, existe la Agenda Urbana Española para 2030 y la Agenda Urbana lo que ha hecho es definir, lo que ha hecho es definir 10 ejes estratégicos. Y los municipios, pues estamos orientados basándonos en estos ejes estratégicos, ¿vale? El primer eje es territorio, paisaje y biodiversidad. El segundo es modelo de ciudad. Tercero, cambio climático y resiliencia. El cuarto es gestión sostenible de los recursos y economía circular. Quinto, movilidad y transporte. Sexto, cohesión social e igualdad de oportunidades. El séptimo es economía urbana. El octavo es vivienda. Noveno es era digital. Y el décimo es instrumentos y gobernanza. En función de las competencias que tiene el ayuntamiento, podrá actuar en una medida o en otra en cada uno de estos ejes. Y luego, en función de las necesidades de cada municipio, pues también se definirán a futuro unas líneas. Pero ahora mismo no estamos en fase de definición de líneas de actuación, sino que estamos en fase de analizar y diagnosticar y ver un poco cuáles son las necesidades reales de SILLA y que tenemos que poner el foco ahí. Por eso, ahora las diapositivas que vamos a mostrar, hemos hecho una diapositiva para cada uno de estos ejes, donde mostramos debilidades y fortalezas. Esas debilidades están un poco enfocadas a ver qué aspectos de mejora hay aquí en SILLA. Y luego también las fortalezas, porque es muy bueno ver qué potencialidades tiene, qué se está haciendo bien y qué se debe continuar haciendo o mejorar. Vale. Como veis, a ver, siempre os va a aparecer aquí el eje en el que estamos en color, ¿vale? Y luego arriba están los 17 ODS y se marca en color aquel ODS, los ODS sobre los que se contribuye con este eje, ¿vale? Entonces, me voy a levantar porque si no, vamos a hacer un lío aquí. ¿Se oye, no? No se oye, ¿no? No. ¿Sí? ¿Se oye? ¿No? Vale. Como aquí me oía un súper eco. Bien, entonces, en territorio país... No, entonces os tapo. Me siento. No, es que me doy cuenta que os tapo. ¿No? ¿No os tapo? Vale, fenómeno. Entonces, territorio, paisaje y biodiversidad, las debilidades, pues es la orografía, estructura morfológica compleja que tenemos con ese Parque Natural de la Albufera, que nos condiciona a nivel de desarrollo del municipio.
Hay riesgo de inundación en las áreas adyacentes al parque natural. También hay riesgo de vulnerabilidad de acuíferos por la actividad agrícola y un escaso porcentaje de superficie forestal. Pero tenemos muchas fortalezas. La experiencia en las iniciativas de desarrollo sostenible y la utilización de instrumentos de planificación. Además, tenemos una gran riqueza de patrimonio natural. El Parque Natural de la Albufera presenta diversas figuras de protección y además está en el listado de humedales de importancia comunitaria. Una gran riqueza agrícola. Tenemos una superficie de cultivos del 70% del total de superficie del municipio y un creciente interés y valoración social y también del sector empresarial por el patrimonio natural y paisajístico. Hay una elevada proporción de espacios verdes que una elevada proporción de espacios verdes que... ¿No? ¿Qué suena mal? No sé. Bueno, entonces, en los últimos años han hecho nuevos parques en la Plaza Morella, la Plaza Huerto del Satisfecho, la Plaza Vega, el Parque del Alteró, el Parque del Molí y también está el Parque de Les Heres, de conexión entre Silla y el Parque Natural de la Albufera, y el del Cau de la Rabosa, que conecta con Almussafes. El eje 2 es modelo de ciudad. Algunas de las debilidades que hemos detectado es pues, la presencia de barreras físicas que condicionan el crecimiento del municipio, pues la vía del tren, la terminal de contenedores, las carreteras AP7 y la V31 y el Parque Natural de la Albufera. Hay un déficit de urbanización en la zona industrial, escasa calidad del espacio público urbanizado y antigüedad del parque edificatorio, aunque sí que es verdad que ha habido un notable avance en la mejora de este espacio público a partir de 2016. Entonces, como fortalezas, es un modelo de ciudad denso y compacto, la riqueza del patrimonio arquitectónico y arqueológico, pues la torre, la iglesia parroquial, el museo, el Marx, y hay un elevado porcentaje de suelo destinado a uso industrial, un 7,6. Hay disponibilidad de suelo para la construcción de equipamientos. Ahí se nombran posibles que surgieron en el grupo técnico, pero bueno, eso está todavía mucho por pensar, pero realmente hay disponibilidad de suelo. Después hay actuaciones de renovación urbana en las áreas de actividad económica. Luego el eje 3, cambio climático y resiliencia. Las debilidades, un alto consumo energético fósil, principalmente pues, en edificios y en transporte. Contaminación derivada de la industria y de la actividad agrícola. Urbanismo poco resiliente al cambio climático. Y como fortalezas está el PACES, el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible, y las condiciones climáticas que favorecen la calidad de vida de la ciudadanía y reducen el consumo energético. El eje 4 es gestión sostenible de los recursos y economía circular. Las debilidades es deficiencia del parque edificatorio, pues hay una elevada proporción de edificios antiguos con problemas de ineficiencia energética y de accesibilidad, escasa cultura sobre el uso compartido de bienes o la adquisición de bienes reutilizados, reciclados. Como fortalezas, la existencia del parque de edificios municipal para instalaciones de energías alternativas, la capacidad técnica y tecnológica para la implantación de energías renovables, y también pues, que se realizan muchas jornadas formativas y de concienciación en materia de residuos. El eje 5 es movilidad y transporte.
hay un elevado número de desplazamientos externos. Diariamente unos 46.000 desplazamientos externos, de los cuales el 74% se realizan en vehículo privado. Y la principal relación de movilidad de Silla se da con Valencia, con más de 6.000 desplazamientos diarios, de los que más de la mitad se realizan en vehículo privado. Deficiente frecuencia y elevado tiempo de recorrido del autobús metropolitano, el Metrobús, insuficiente red cicloviaria y dispersa, sin conexión con los municipios adyacentes de Alcácer, Picassent, Beniparrell y también hacia el eje de Valencia. Hay deficiencias de conexión de accesos a la estación de cercanías, con continuidad interrumpida del itinerario por el estacionamiento. También falta de identificación de bolsas de estacionamiento como aparcamientos disuasorios. Y como fortalezas sí que existen instrumentos de planificación, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, los planes de viales no motorizados, el Plan de Accesibilidad del municipio, y hay un elevado número de desplazamientos internos a pie. Lo que son los desplazamientos internos, el 86% se hace a pie. Luego, pues, las condiciones favorables de clima y topografía para el impulso de los modos de transporte no motorizados, su localización próxima, pues, al aeropuerto y al puerto, en torno a unos 20 kilómetros, la existencia de un servicio de autobuses interurbanos con 3 líneas que conectan Silla con Valencia y un servicio de autobús urbano. Y, por supuesto, la existencia del servicio de cercanías Renfe. El eje 6 es cohesión social e igualdad de oportunidades. El nivel de estudios de la población entre 16 y 64 años, en su mayoría, es de segundo grado, que está algo por debajo de la media de la provincia de Valencia. Existencia de algunas zonas en el municipio con cierto grado de vulnerabilidad, pues bajo nivel de accesibilidad, elevada población sin estudios, bajo nivel de renta medio e índices de dependencia y privación elevados. Desigualdad en la distribución de ingresos, si bien es menor que en la comunidad valenciana. Y también falta de regulación de la oferta deportiva municipal. Como fortalezas está la presencia de una amplia oferta sociocultural y deportiva, políticas públicas e instrumentos de planificación en materia de igualdad, existencia de iniciativas locales, planes para fomentar la cooperación, mejorar la convivencia y la cohesión social, existencia de diferentes intervenciones desde los servicios sociales que llevan a cabo programas públicos de bienestar, participación en proyectos para evitar el absentismo escolar y favorecer la inclusión sociolaboral de los jóvenes, fuerte presencia de asociacionismo deportivo, existencia de la piscina cubierta municipal y el polideportivo municipal y potencialidad para la reactivación del tejido asociativo del municipio de Silla. Y el eje 7, economía urbana, pues ha habido un aumento de la tasa de desempleo en 2021 respecto a 2020, casi un 20%, una predominancia del sector servicios y el índice de renovación de la población activa actualmente está en el valor más bajo hasta el momento. Ha habido una pérdida de masa laboral, insuficiencia de espacios en el centro de formación ocupacional para incorporar nuevas especialidades formativas y como fortalezas la gran capacidad económica y de creación de empleo del sector servicios y el sector industrial. Programas locales de empleo y de fomento de actividades económicas orientados a determinados colectivos, capacidad de atracción de inversión y capital, que puede acarrear una mejora en la oferta de empleo para los ciudadanos. Es una localización idónea para el crecimiento industrial y empresarial con una gran conectividad, potencial empresarial e industrial con presencia de 13 áreas industriales, la existencia de la Agencia de Empleo y Desarrollo Económico de Silla, ADES, y la Agencia para el Fomento de la Innovación Comercial, AFIC. Disponibilidad de suelo para destinar a uso industrial,
y gran importancia del sector industrial en el municipio. Uy, sí, pero yo no he pasado a esto. Algo les ha pasado porque yo no he tocado nada de esto. Ya está, seguimos. Y la potencialidad del sector turístico para convertirse en motor económico. En el eje 8 vivienda hay baja eficiencia energética del parque edificatorio con edificios con una antigüedad superior a 50 años. Y las fortalezas es la existencia de programas de promoción de vivienda protegida y la existencia de suelo de patrimonio público municipal. En el eje 9 era digital. Las debilidades es que actualmente la página web del Ayuntamiento no proporciona acceso a todos los trámites a través de la sede electrónica, pero bueno, sí que está en desarrollo. Escasa formación de la población en la utilización de las tecnologías de la información, escasa incorporación de las TIC en la gestión urbana e insuficiente penetración de la firma electrónica en la sociedad. Como fortalezas, iniciativas locales de impulso de la gestión de servicios TIC, administración electrónica, uso de redes sociales para informar y dar servicio a la ciudadanía, motivación ciudadana para la utilización de las TIC y la existencia del centro Conecta Molí. Y el eje 10, que es el último, es de instrumentos y gobernanza. Las debilidades es que hay un sistema normativo rígido y burocrático que dificulta una respuesta ágil y adaptada a las necesidades de planificación local. La necesidad de revisar y actualizar el Plan General de Ordenación Urbana de Silla, que está aprobado en 2003. Falta de un instrumento de planificación turística a nivel municipal. Como fortalezas, la experiencia en iniciativas de desarrollo sostenible y utilización de instrumentos de planificación urbanística y territorial. Existencia de políticas, planes, programas y actuaciones relacionadas con los distintos ejes estratégicos que hemos ido nombrando de la Agenda Urbana Española. Existencia de un instrumento de señalización turística en el municipio y también la Oficina de Turismo. Y, por supuesto, la existencia de un programa nacional de destinos turísticos inteligentes para la mejora de la gobernanza y competitividad de destinos turísticos en España. Y hasta aquí llegarían los 10 ejes. Entonces, ante todo, muchísimas gracias por venir, porque lo que queremos ahora es que participéis de la siguiente manera, ¿no? Ahora os hemos explicado lo que hasta ahora hemos hecho, no es algo cerrado, es algo en lo que se sigue trabajando y en lo que con vuestras aportaciones pues se trabajarán y al final habrá un documento que será el Plan Urbano de Actuación Municipal. Pero estamos en fase de diagnóstico y luego habrá otra fase en la que se os volverá a invitar y ya hablaremos de actuaciones o de líneas de actuación, ¿vale? Ahora es lo que os comentaba antes. Necesidades y potencialidades. Entonces, os vamos a dar 5 minutos de descanso y la idea es que en estas mesas que hay en las esquinas, cada uno, este bloque baja por aquí y este por aquí, y habrán, lo tenéis en las carpetitas una hoja en la que están los 10 ejes. Y la persona que quiera intervenir aquí tiene que marcar que quiere intervenir y la que no, pues y se les dará 2 minutos, aunque luego además pueden escribir lo que quieran, ¿no? Entonces, en este formulario podéis hacer vuestras aportaciones y las podéis entregar o bien enviar por correo electrónico, que es el que os indica ahí, puam@silla.es y se puede enviar cualquier aportación hasta el día 26 de junio. También lo podéis dejar en la nau, si queréis, y no obstante, todo lo que os hemos explicado aquí, aparte de que la gente ahora mismo, supongo que habrá gente conectada y que lo estará
siguiendo, la grabación va a estar disponible, ¿vale? Tanto en Facebook como en YouTube, y en la página web del Ayuntamiento también se podrá ver, ¿vale? Hola. Bueno, hola. Prenc un moment la paraula i vos acaba de comentar. Primer agrair a Vicent, a l'alcalde i a les companyes que han vingut d'IDOM tot el treball que han fet, ¿vale? I l'exposició que han fet. I conforme vos han dit, ara anem a passar a una segona fase de la vesprada en la que anem a obrir les dos portes laterals. Això és com lo dels avions, ¿vale? Jo d'azafata vos dic per on teniu que eixir, és d'ací per allà i és d'allà per aquella porta. En cada porta, com vos ha dit, teniu una taula on podeu deixar la fulleta si teniu que parlar i vindreu a parlar així. El fet de no passar els micros i de que vingueu a parlar així ve donat perquè la normativa Covid actual prohibeix que n'hi hagi intercanvi d'objectes entre els escenaris i el públic. No està permès que anem passant un micro entre el públic. De manera que qui vulgui qui vulgui parlar sols tindrà una intervenció, la farà des d'ací i farà una intervenció, sobretot aprofitant que tenim a les companyes d'IDOM, si teniu qualsevol dubte al voltant del tema de com s'ha fet l'anàlisi o quines fases mos queden. Les aportacions, com han dit, les teniu que fer totes adreçades al puam@silla.es o acostar-les a la nau. Podeu dur en paper també a la nau o bé mitjançant el correu electrònic. De manera que ara, com vos hem dit, anem a obrir ja les dues portes laterals, podeu baixar, podeu deixar l'aportació i recordeu-se, si voleu fer alguna pregunta a la taula heu de marcar un sí i vos donarem l'opció que vos anirem cridant d'una en una a les persones per a que baixeu a fer la vostra aportació. Moltes gràcies i espero que ara tingueu 5 minuts de recés agradable. Gràcies a tots. I un moment. Se sent? Sí. Sí, jo ho agraïs. El que passa és que, clar, s'hi ha vingut moltíssima gent. Jo vull agrair altra vegada la vostra assistència. Dono per fet que quan estàvem programant aquest acte, conforme has dit, Pau, pues que la gent baixa. Qui no vulgui baixar, que no baixa. Que baixa qui vulgui, però són 5 minuts. Deduís que en 5 minuts poc de temps n'hi ha per a baixar i per a tornar a pujar. Tot aquell que baixa, jo crec que tindria que ser tot aquell que vulgui fer alguna aportació i vulgui parlar. El que sí que volia és agrair, ja que tinc la paraula d'Amparo i Alejandra, vostra aportació està esperant i comentar-vos que això és la punta de l'iceberg. El que hem fet avui, ni més ni menys, és ensenyar el que l'equip de treball d'IDOM, juntes tècnics, han vist de fortaleses i debilitats, i ara el que a mi m'interessaria, el que interessaria al govern de Silla, el que interessaria a l'Ajuntament i en conjunt a tots nosaltres, és que fareu aportacions tots i cadascú de vosaltres per a millorar la nostra població i veure quin futur volem i quin model de poble volem per als nostres fills i nostres nets. És molt complicat en 2 anys, en 2 minuts, així d'ahir, i explicar exactament el que li agradaria que fora el poble de Silla. Això és impossible. Per tant, jo entenc també que en 2 minuts poc pot fer, però el que sí que vos convide, per favor, és que agarreu en un correu electrònic o en esta fulla que plasmeu exactament allò que cregueu que necessita la nostra població i que, com bé ha dit Pau, vagin a la nau i que se depositen paper en una gaveta i ja vos faran arribar a l'empresa, o bé per correu electrònic. Per tant, repetir, entenem que en 2 minuts poc es pot fer. No en donem més perquè si tingueren que multiplicar 5 minuts per 14 o 15 persones o 20 persones o 30 persones, imagineu-se també que no seria operatiu. Per això, si algú té un dubte també de l'explicació que han fet les tècniques, ara és el moment també de preguntar. Crec que volia deixar un poquet clar perquè la gent també dirà, poc de temps tenim per a poder esplayar-nos i dir exactament el que volem del futur de Silla. Donem estos 5 minuts de recés, qui vulgui parlar que baixe, que s'apunte, que deixe en la taula, i jo diria ni que s'assente, que s'espere, si no és molta gent que s'espere que per els costats. Esteu convidats a baixar, qui vulgui.
2 són 4, 4 i 2 són 6. Escola arreglada i frustrada. No parles ni jugues si no tens permís. La creu, la sotana i la vara. Conjuguem presents imperfectes, li restem la X al futur. Castrem a les feres als centres, força de treball del segle XXI. Hem planificat les conductes, no deixem ja marge per la creació. Dibuixem futurs plens de dubtes, ni somnis, ni jocs, ni improvisació. Infàncies al contenidor, 10 hores al dia, un temps que era or. Esclaus d'un estat opressor. Perdona tu pueblo, senyor. Mare, mare, que jo no vull tornar a resar i callar quan ells manen. Pare, pare, jo volia somiar i volar i allà estar en les ales. Contrabandista de verbs clandestins, o escampant del verí. Pobles vius i senders infinits, quin sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és l'ama, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. I en eixe context arriba una mestra rebel, decidida, valenta. La infància en disputa es conquesta, el dictador mor es comenta. Tenebres s'emporta el difunt, canviem els costums, mort a l'obediència. Trenquem el rosari, cremem els apunts, davant el futur la innocència. Arriba l'expedient disciplinari, volem que memoricen l'oració i l'abecedari. Horaris estrictes i un pati ben delimitat, centre penitenciari de cristians. Vinguen l'alcalde, la guàrdia, inspectors a defendre l'absurd, a donar-li lliçons. No van poder, mai no podran, d'aquella mestra, avui som alumnat aventajat. Mare, mare, que jo no vull tornar a resar i callar quan ells manen. Pare, pare, jo volia somiar i volar i allà estar en les ales. Contrabandista de verbs clandestins, o escampant del verí. Pobles vius i senders infinits, quin sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és l'ama, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. Òbviament era l'ensenyament només en castellà i dins dels criteris del nacional-catolicisme. Mestres molt jovenets, o inclús alguns estudiants de magisteri, es plantegen que volen una escola diferent a la que ells han viscut i una escola diferent a la que es coneix. Contrabandista de verbs clandestins, escampant el verí. Pobles vius i senders infinits, quin sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és l'ama, i ara hi ha un poble que brama. Contrabandista de verbs clandestins, o escampant el verí. Pobles vius i senders infinits, quin sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és l'ama, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. Sí.
són 4, 4 i 2 són 6. Escola arreglada i frustrada. No parles ni jugues si no tens permís. La creu, la sotana i la vara. Conjuguem presents imperfectes. Li restem la X al futur. Castrem a les feres als centres. Força de treball del segle XXI. Hem planificat les conductes. No deixem ja marge per la creació. Dibuixem futurs plens de dubtes, ni somnis, ni jocs, ni improvisació. Infàncies al contenidor, 10 hores al dia, un temps que era or. Esclaus d'un estat opressor. Perdona tu pueblo, senyor. Mare, mare, que jo no vull tornar a resar i callar quan ells manen. Pare, pare, jo volia somiar i volar i allà estar en les ales. Contrabandista de verbs clandestins, o escampant del verí. Pobles vius i senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és l'ama, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. I en eixe context arriba una mestra rebel, decidida, valenta. La infància en disputa es conquesta, el dictador mor es comenta. Tenebres s'emporta el difunt, canviem els costums, morta l'obediència. Trenquem el rosari, cremem els apunts, davant el futur la innocència. Arriba l'expedient disciplinari, volem que memoricen l'oració i l'abecedari. Horaris estrictes i un pati ben delimitat, centre penitenciari de cristians. Vinguen l'alcalde, la guàrdia, inspectors a defendre l'absurd, a donar-li lliçons. No van poder, mai no podran, d'aquella mestra avui som alumnat avantatjat. Mare, mare, que jo no vull tornar a resar i callar quan ells manen. Pare, pare, jo volia somiar i volar i allà estar en les ales. Contrabandista de verbs clandestins, o escampant del verí. Pobles vius i senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és l'ama. Hola, bueno, gràcies a tots i a totes per el rato que heu estat raonant entre vosaltres, dient idees. Espero que després tots tingueu l'amabilitat de deixar-nos moltes propostes per a millorar i fer millor aquest pla urbà. I, bueno, en qüestió han sigut 5 persones les que volen fer una aportació directa entre aportació i pregunta. La manera de funcionar, crec que s'ha comentat abans, serà de 2 minuts per persona, per respecte a lo que s'havia dit i els demés, i el que faré jo serà anar presentant-les i posar així en la tablet un compte enrere. Com aquell programa, se'n recordeu, de 60 segons que baixava, doncs així li posaré també i confiarem que ells mateixes s'autoregulen el temps. Bueno, són 5 intervencions. Cada un ens dirà en el seu moment sobre què va la següent i tardarem 30 segons en canviar d'una altra persona perquè hem de canviar el plastiquet i intentar complir les mesures de seguretat Covid. Així que anem a cridar per primer a Carmen per a que vinga així i un fort aplaudiment a Mari Carmen. I t'has d'esperar 30 segons que te preparen això. Buenas tardes, me llamo Mari Carmen Roble, formo parte de la asociación Te Ayudamos, que es un grupo de familiares, conforma un grupo de familiares con niños con autismo, que hay aquí en Silla. A ver, yo tengo 2 propuestas en concreto. La primera de ellas es la creación de un aula CIL en uno de los institutos de Silla, puesto que creo que es fundamental que ya que los niños, hay niños que en un aula CIL aquí en un colegio, en un centro educativo de Silla, pues los que tengan la posibilidad de ir a instituto, pues que no se tengan que desplazar a ningún otro sitio, sino que dentro de su misma población exista una continuidad a nivel educativo para ellos, Y luego, la segunda sería la colocación en pasos de cebra y en semáforos de pictogramas,
para que ellos sea más accesible a la hora de ir y cruzar una calle, sobre todo, por ejemplo, porque el peligro es una cosa que ellos no perciben. Entonces, pues creo que es fundamental que esté señalizado para que nosotros, los familiares, podamos educarlos y enseñarlos a que tienen que esperar, tienen que pasar, y si incluso está señalizado tanto en paso de cebras como en semáforos, pues yo creo que es muy importante. Además, son proyectos que se están desarrollando en muchas ciudades y creo que es un punto importante. Además, ya se colocaron en edificios públicos pictogramas, entonces es otro paso más. Gracias. Creo que cumplí con el tiempo. Hola. Hola. Bueno, moltes gràcies, vale, Mari Carmen. Ara anem a resetejar el... Vale. Bueno, ara anem a cridar a la següent persona que ha fet una aportació, vale? A ella li diuen Mònica, és una persona prou coneguda d'ací, vale? Perquè entre altres coses també està així moltes vegades fent tasques i bueno, un fort aplaudiment per a Mònica. Buenas tardes, soy Mónica, ¿vale? Presento a las personas con discapacidad intelectual. Para mí me resulta un reto ir por el pueblo andando. Me gustaría un pueblo adaptado conectiva, valente a nuestra capacidad. Esto le llaman accesibilidad conductiva. Y la segunda, por otro lado, soy joven y no encuentro ocio. Muchas gracias a todos y a todas. Moltes gràcies, Mònica. Bueno, ara en tercer lloc tenim una aportació de Valentín Mateos, així que si eres tan amable. Un segon. Bien, muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento al trabajo realizado por este documento, pero también a la Diputación de Valencia, principalmente también, porque hoy esto es una realidad, porque la Diputación de Valencia así lo ha condicionado y nos lo ha impuesto a la mayoría de los municipios. Por tanto, hace que la Diputación, una entidad, una administración que a veces la vemos lejana, veamos cómo podemos materializar herramientas que nos permiten trabajar. Nosotros queremos hacer una observación única y exclusivamente en el eje número 8, referido a vivienda, porque entendemos que es uno de los problemas principales con lo que la gente joven se encuentra principalmente en nuestro municipio. Y hemos visto que una de las fortalezas hacía referencia a la existencia de un programa de vivienda protegida. Sí que nos gustaría que se nos diese un poco más de información, dado que planteamos como una fortaleza de nuestro municipio la existencia de ese programa, cuando realmente sí que hay un problema en estos momentos de acceso a la vivienda. Por tanto, hacemos esa observación y nosotros haremos aportaciones un poco más completas, en este caso, a un derecho que viene reconocido incluso en la propia Ley de Función Social que la Generalitat Valenciana aprobó hace poco. Muchas gracias.
Bueno, lo primer és que d'agrair que esteu sent superescrupulosos en el temps, així que per ara enhorabona. Bueno, continuem. La quarta persona que volia fer una aportació és Raquel Sánchez, així que si pots... Un segon que te canviem això. Bona vesprada i en primer lloc agrair la invitació perquè encara que no governem no hem deixat mai de tindre il·lusió en aportar projectes per a millorar el nostre poble. Els temes que a mi me preocupen d'aquesta anàlisi que han presentat és l'absentisme escolar. És necessari ficar en marxa els programes d'aula taller en els instituts per a que no tinguem els joves per el carrer. Tenim un absentisme escolar superior a 100 alumnes en el nostre poble. L'informe d'absentisme també caldrà facilitar-lo a l'empresa. La gestió de la dependència, de la llei de la dependència, és molt important perquè anem cap a l'envelliment progressiu de la població i n'hi ha que crear els serveis i els recursos necessaris. Incidir en aquest nivell baix d'estudis, n'hi ha que crear més oferta formativa, cicles formatius per a que siguin atractius, adaptats al model productiu del nostre poble i de la comarca. També les persones amb diversitat social, com comentava Mònica, necessiten programes d'oci inclusiu i també aquesta transició cap a l'ESO de l'aula CIL de l'escola del Patí, molt important. La bretxa digital, estic molt orgullosa del Connecta Molí, com sabeu el vàrem inaugurar en el passat mandat, ja que crear el Connecta Sant Roc i el Connecta Centre Poble, perquè la veritat és que la bretxa digital és molt elevada, anem cap a una societat totalment digital on tots els tràmits se fan telemàtics i és molt important crear aquests serveis d'acompanyament i suport a la població, perquè si no n'hi haurà desequilibris. Després, respecte del model urbà, jo penso que és un projecte il·lusió de tots els governs connectar el centre del poble amb el parc natural, una per a poder desenvolupar també aquest turisme sostenible, com també per al gaudi i per a que les persones estiguen en contacte amb la natura. Abordar les voreres estretes del casc urbà per a potenciar també el sector serveis i el comerç. Carrer València, caminem molt a gust, n'hi ha molt de comerç. En el carrer Sant Roc, tots els comerços han tancat, queda l'agrupació musical i al final del tot algun restaurant. És molt important pensar en el centre del poble com a motor del sector serveis. La qualitat de l'aire, plantem arbres, per favor, perquè també n'hi ha un informe que caldria introduir aquesta debilitat per a millorar l'aire que respirem, plantant els arbres que ens filtren l'oxigen. I per acabar, la veritat és que sostres solars esperem que siguin una realitat. És una proposta que hem fet, que està aprovada en el plenari. Esperem a aquesta ordenança reguladora que també se bonifique l'IBI per a tots els veïns i veïnes que vulguin ficar-se plaques solars i en aquesta línia sempre ens trobareu al col·lectiu de Compromís. Moltes gràcies. Gràcies. I ja com a última aportació estaria la de Nacho Ventura, un segon que posa el rellotge. I esperem que en aquestes aportacions mos facin enriquir tot aquest procés i res, jo torno a dir-ho, gràcies a tots. Vos deixo Nacho Ventura. Moltes gràcies, bona vespre a tots per la vostra assistència. Bé, en primer lloc, per la nostra part, agrair a l'alcalde i a l'equip de govern que efectivament s'hagi complit el donar la possibilitat de que la societat en general i tots els grups municipals puguem participar. Donem l'enhorabona per aquest canvi de posició i que se doni la possibilitat d'efectivament arribar a propostes que pugui fer tota la societat i tots els grups polítics per a intentar millorar i donar un millor poble, millor servici en el nostre municipi. Agrair a l'equip multidisciplinar i a tots els funcionaris de l'Ajuntament que han treballat per a poder presentar aquest primer borrador del diagnòstic i també a l'empresa que evidentment ha fet el seu treball, el seu paper per a preparar aquest diagnòstic. Nosaltres no duguem propostes ja avui així concretes perquè precisament podríem estar molts minuts per a fer totes les propostes que ja tenim. Però en qualsevol cas sí que ens agradaria, perquè si realment se vol que siga
un borrador participatiu en el que realment puga participar la gent, crec que el primer plantejament hauria de ser que la gent puga tindre alguna més de 10 dies, perquè possiblement si totes les persones que vulguin participar tenen que veure el borrador del diagnòstic que s'ha fet i veure-ho bé i realment analitzar-ho i poder fer propostes, possiblement 10 dies és un temps escàs. Per tant, aquesta seria la nostra primera proposta, que se poguera allargar aquest plaç per a que se pogueren presentar propostes. Evidentment, en qualsevol cas, les propostes que nosaltres presentarem aniran en la idea dels eixos que s'han plantejat, dels objectius de desenvolupament sostenible i que vagin en aquests 10 eixos estratègics que vagin per a millorar la situació econòmica i social de la nostra població, que és realment l'important. Moltes gràcies. Ara, si us pareix, dona ja pas a la taula a Vicent Zaragoza, l'alcalde, y a los dos ponents. Sí, podeu vosotros. Amparo y Alejandra, ¿queréis comentar algo antes de cerrar? ¿Quieres comentar algo? Antes de cerrar, ¿quieres responder alguna pregunta o son aportaciones? ¿Has tomado nota? No, simplemente decir que hemos tomado nota de todas las aportaciones y que las agradecemos muchísimo y bueno, creo que hablarás ahora quizá de los plazos, puedas hablar tú ahora y ¿querías comentar algo? Ahora sí. Buenas, no, simplemente que ahora nos encontramos en la fase de diagnóstico, no tanto en la de propuestas. Es decir, que lo que estamos tratando es de hacer un análisis y diagnóstico del municipio. Entonces, que las propuestas no estamos todavía en esa fase, con lo cual lo que esperábamos de vosotros era más eso, y eso lo otro ya a futuro. Era simplemente el matiz. Gracias. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Bueno, Alejandra, las propuestas son las que tienen que hacer ellos a partir de ahora, ¿de acuerdo? Que es lo que hemos comentado y lo que es la petición de Nacho Ventura, el portavoz del Partido Popular, creo que efectivamente se puede alargar en el tiempo. Nosotros queremos esto tenerlo terminado para noviembre. ¿Por qué? Porque, como os he dicho antes, esto nos va a servir de hoja de ruta para poder presentar proyectos europeos y ver las necesidades que tiene la población y empezar a proyectarlos y irnos a Europa a solicitar estos proyectos. Entonces, nuestra idea es tenerlo terminado en noviembre. No pasa nada por dar 5 días más. Yo creo que 15 días son más que suficientes para toda aquella persona que esté interesada en aportar alguna idea o en hacer alguna aportación, en este caso lo mismo. Lo que sí que haremos desde la web del Ayuntamiento de Silla, publicitaremos de cada 2 o 3 días, pues lo lanzaremos por el Facebook y por todos los medios de comunicación que tenemos al alcance, para que la gente lo tenga todos los días viva y que sepa dónde poder ver esta misma reunión, este mismo PowerPoint y dónde tiene que hacer las aportaciones, ¿vale? Y nada más. Yo creo que agradecer de nuevo a todos y a todas vuestra presencia. Por favor, ya habéis visto, una hora de reunión ha sido productiva y ahora lo que sí os pido es que en vuestras casas reflexionéis durante estos 15 días, si puede ser antes, y que hagáis todas las aportaciones de aquello que os gustaría que fuese la población de Silla, nuestra población. Muchísimas gracias y buenas tardes. Són 4, 4 i 2 són 6, escola arreglada i frustrada. No parles ni jugues si no tens permís, la creu, la sotana i la vara.